La paz de Dios sea con todos. Hoy es un día especial y nos corresponde hablar de los momentos en que está viviendo la humanidad y nuestra misión que tenemos nosotros ahora. La importancia que tiene la iglesia en este escenario mundial y cómo todo el cielo tiene la vista fija sobre nosotros. Le invito a que abran su Biblia. Evangelio según San Mateo. Capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Oremos. Padre amado que mueve las alturas de los cielos, en este momento nos hemos reunido aquí para presentar a tu pueblo el mensaje de vida eterna, para presentar tu palabra, Señor. En estos momentos, Señor, te suplicamos que nos perdone. Te pedimos, Dios, que sea la voz tuya que se escuche aquí. Te pedimos, Señor, que dé una mente amplia a cada uno a fin de que puedan comprender su misión, el objetivo que tienen aquí en la tierra para lo cual han sido llamados. Te pido, Señor, que nos deje ver lo que se mueve a nuestro alrededor y produce en nosotros el sentimiento de urgencia para cumplir con el sagrado ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando ustedes revisan el capítulo 24 de San Mateo, ahí van a encontrar una serie de acontecimientos, señales predichas por el Señor Jesús. Por ejemplo, desde el versículo 1, allí le habla, Jesús le dice, ven todo este edificio, es aquí que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruido. Y entonces Jesús lo pone a pensar sobre eso. Cuando Jesús está allá en el monte de los olivos, 4 de sus discípulos se le acercan a Jesús. Y en el versículo 3 le pregunta, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Así que Jesús no le contestó exactamente como ellos querían. De manera que dice el deseado de toda la gente que Jesús fusionó las dos grandes crisis, la que había de venir en el año 70 con el sitio de Jerusalén, con la última abominación desoladora de la tierra que ya se acerca. Así que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, tiene dos aplicaciones. En el libro Conflicto de los Siglos, página 40, habla que lo que sucedió allí en Jerusalén en el año 70 es un pálido reflejo de lo que sucederá al mundo en el futuro. Por lo tanto, es algo terrible que por la mente de ningún ser humano ha pasado hasta que lleguemos a eso. Y por eso tendrá que pasar el pueblo de Dios. Pero claro está, los sellados. Así que Jesús entonces le dice tal cosa. Pero comenzó a mencionar algunas. Entre ellos, versículos 6 y 7 dice que habría guerra, rumores de guerra, que habría terremotos y enfermedades. En el versículo 8, entonces Jesús le dice, y todo esto os será principios de dolores. Cuando una mujer está embarazada, que a eso Jesús hace la comparación, muchas versiones traducen como inicio de dolores de parto, lo traducen así. La que han dado a luz, ¿saben qué significa eso? Porque cuando comienzan los dolores, significa que lo que viene, ¿verdad que sí? Jesús está diciendo que estas señales sería apenas el principio de los dolores, porque el dolor más grande viene. Pero después dice Jesús en el libro de Juan que cuando una mujer da a luz y ve a su hijo nacer, entonces se llena de alegría. Se le va el dolor porque a esta tierra le queda un nuevo renacer.
Por eso Jesús está hablando de que cuando vean, con relación a la parábola que presenta de la higuera, cuando vean que sus hojas brotas, entonces sabéis que el verano está cerca. Las higueras, cuando ya se acercaba la estación caliente o de verano, entonces comenzaban a brotar hojas nuevas. Jesús lo que está haciendo una comparación, como le piden señales, le dice tal cosa y entonces da una lista de ellas. San Lucas capítulo 21, San Lucas capítulo 17, San Marcos capítulo 13 y Mateo 24 es análogo. Solamente que el espíritu de profecía dice que nosotros debemos de ir a los hogares y enseñarle lo que dice San Lucas capítulo 21, y eso lo dice en el libro de Evangelización de la Ciudad, página 88, que lo tengo aquí. Entonces, vamos a ver qué señala en adelante. Por ejemplo, Jesús mostró que vendrían falsos cristos y falsos profetas en sus días, el día después. Y así sucedió. Después que Jesús ascendió al cielo, en los años siguientes, hasta el sitio de Jerusalén, comenzaron a aparecer falsos profetas y falsos cristos y arrastraban miles de personas a los lugares desiertos, porque esa era la costumbre. No lo hacían en la ciudad porque sabían lo que se iban a enfrentar a los soldados. Y engañaron a muchos. Esa profecía se aplicará nuevamente para nuestros días. Cuando usted coge hasta el versículo 11 de Mateo capítulo 24, entonces sabrá que casi todo eso tendría su cumplimiento antes del sitio de Jerusalén, pero se está repitiendo hoy. Ahora voy a leerle en el libro Maranata. En el libro Maranata, en la página 172. Oiga lo que dice aquí. El espíritu de profecía dice de esta manera: pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente. Los gobernantes y los estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres reflexivos de toda clase, concentran su atención en los acontecimientos que ocurren en torno de nosotros. Observan que las relaciones internacionales son temas tensas e inestables, y presienten que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en el umbral o en umbrales de una crisis portentosa. Así que hoy tenemos guerra y eso produce miedo al mundo. Nosotros tuvimos desde el año 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial con más de 98 millones de muertos. Y la gente espera una tercera guerra mundial, pero la Biblia dice que no. Cuando usted lee Mateo 6, entonces se da cuenta, Mateo 24, 6, 7, cuando usted habla y dice que aún no es el fin, muestra que no, porque una tercera guerra mundial pondría el fin del planeta. Ahora, el Señor sí dice claramente cómo que va a destruir aquí, que es con fuego y azufre, pero las guerras aumentarán. Cuando comiencen a derramarse las plagas sobre la tierra, de Apocalipsis 16, entonces ya los ángeles de Dios habrán soltado todo viento, guerra por toda parte, una confusión permanente. Y aquí lo que me está señalando es que los estadistas y gobernantes, la gente que piensa, se está dando cuenta de que algo grande vendrá aquí a la tierra. Que la tierra se encuentra apenas al cruzar la puerta, en el umbral de una crisis portentosa. Y eso es así porque vendrá. Pero no ahora exactamente. Todos tenemos que esperarlo nosotros después de que se abrogue la ley de Dios, que vendrán maldiciones al mundo. Y entonces el periodo de la gran tribulación de la que nosotros hablamos, ahí entonces tendrá su cumplimiento total. Pero voy a leerle ahora lo que sigue diciendo. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre.
Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra. ¿Y qué? De esas grandes nevadas que se ven, vean el descontrol. En países donde no hace frío, está haciendo frío. Y en el país de nosotros, ustedes saben que no hace muchos días se publicó un video de un río congelado, en real, congelado. Algo anormal. Las inundaciones que producen las lluvias en el mundo entero, eso está asombrando. Y esta ciudad aquí, apenas han producido cositas, pero pronto en esta ciudad ya no será así. Habrá muerte por todas partes. Terremotos, ni hablar. Y de los incendios, en este país no cesan los incendios forestales. Y así está el mundo. Todo esto lo que está mostrando es algo de un acontecimiento mayor que se avecina. La pandemia esa que vino en el 2019, que se descubrió, que atacó en el 2020, entonces eso conmovió al mundo. Y mucha gente tenía miedo. Y todavía eso no se ha detenido. Y posiblemente no se detenga más. Pero detrás de eso hay un gran mensaje que Dios trata de darle a la humanidad. Y Dios tiene los mensajeros. Y en la mayoría de los casos los mensajeros no van al mundo a darle mensaje, decir qué es lo que pasa. La iglesia fue constituida o establecida aquí en la tierra para predicar mensajes de salvación. Y la iglesia no entiende eso todavía. Cree que con venir y sentarse aquí ya es suficiente. ¿Cree que con devolver algunos diezmos y dar algunas ofrendas ya está bien? Y entonces no predican y dicen que van para el cielo. Pero yo lo puedo leer, que los que no predican se van a perder. Yo se lo puedo leer en el libro deseado de toda la gente. ¿Y cómo es? Eso no es así. Entonces yo le estoy leyendo esto para que ustedes mediten en lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de lo que vienen. La policía está sorprendida en esta misma ciudad porque dicen que nunca en su vida habían visto cosas tal, lo que está sucediendo. Y si esas cositas se le encuentran que es algo alarmante, ¿qué será cuando explote todo? Y recuerdan ustedes en el 2020 las huelgas, los levantamientos que hubo en diferentes estados y cómo produjo tanto miedo, cómo están rompiendo los cristales de propiedades. Eso es un pálido reflejo de lo que vendrán. Yo le voy a seguir leyendo algunas citas. Maranata, página 174. Nótese lo que dice aquí con relación a lo que está sucediendo y cómo la gente, y especialmente los políticos, Satanás lo usa para que interpreten. Oiga bien, es de una forma negativa. Dicen, Satanás interpreta a su manera los acontecimientos. Y los hombres influyentes piensan como él quiere, que las calamidades que azotan la tierra son resultado de la profanación del domingo. Todo eso que está sucediendo, nótese, él está poniendo en la mente que eso sucede porque están profanando el domingo, o sea, porque no lo hacen del domingo el día de reposo. Dice, creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo, y eso viene. ¿Ve? Así que ustedes han hablado tantas veces del día de descanso de la tierra porque hay un descontrol global, que están derritiendo los glaciares y donde no hacía frío, como dije, está haciendo frío y calor. Hace 2 días, ¿cuánto estaba la temperatura aquí? En pleno invierno, el mes más frío. Todo eso muestra que hay un descontrol. Entonces, todas esas crisis que están llegando, Satanás está usando a esos hombres para que digan que es porque no guardan el domingo. Y por lo tanto, tienen que aprobar el domingo como día de reposo en esta nación y luego mundialmente. Porque así que se está trabajando. Pero hay algo más que dice. Sigue diciendo, piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios.
Los que honran a Dios al guardar el verdadero día de reposo son considerados desleales al Señor, cuando realmente son los que así los consideran los desleales, porque están pisoteando el día de reposo instituido en el Edén. Le estoy diciendo algunas cositas, pero hay mucho más de lo cual podemos hablar. Otra profecía que presenta aquí, en la página 180, tiene que ver con esos grupos llamados sindicatos o gremios. Dice en la página 180, dice, los gremios serán uno de los instrumentos que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro. Los que pronto sobrecogerán con gran fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se asociarán en gremios que los encerrarán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que pueden obtenerse en ciertos tipos de negocio. Se formarán grandes gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán llamados o serán hombres marcados. Estos gremios, dice, constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atado listo para ser quemados. Puede ser que sean miembros de la iglesia, pero mientras pertenezcan a estas asociaciones no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a ella implica despreciar todo el decálogo. Aparentemente los sindicatos se presentan como buenos al pueblo, como defendiendo sus derechos, pero usan al pueblo, un grupito, los que dirigen para alcanzar sus malos fines. Por eso, en otra parte dice que los gremios son enemigos de los pueblos. Entonces dice algo más, dice el párrafo 5. Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberán unirse a los gremios que ya están formados o que se van a formar. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver los que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? Entonces estoy presentando aquí una serie de acontecimientos que se dan en el mundo. Esto, lo que yo le he dicho, lo que ustedes ven, muestra que en el momento en que estamos viviendo no es bueno. Pronto, y yo le puedo leer en otros libros, pronto vivir en la ciudad con el asunto de los sindicatos, lo que harán los sindicatos, será muy difícil salir de la ciudad, porque será un escándalo, un desorden permanente. Por eso le mencioné lo que hicieron esos grupos. Cuando ya estén todos totalmente organizados, ustedes verán lo que sucederá, porque las injusticias de los mismos que dirigen, entonces lleva a los hombres también a lo mismo, a los que dirigen los sindicatos para lucrarse. Usan entonces a las masas para alcanzar sus malos fines. Todo eso quiero que piensen. Ahora vamos a lo que dice la profecía. San Mateo 24. Jesús presentó todo eso de esta manera. ¿Qué dice el versículo 14? Entonces, dice allá, será predicado Mateo 24, este evangelio por testimonio a todas las naciones. Y entonces, así que el texto dice, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Como pregunté una vez aquí, ¿a qué fin se está refiriendo Jesús? ¿A qué fin se está refiriendo Jesús? Al fin del mundo. Tienen que estudiar la Biblia bien, ¿ve? Déjenme darle dos aplicaciones. La primera tenía que ver antes de la destrucción de Jerusalén. El evangelio había sido predicado. El mismo Pablo en Colosenses 1:23 había dicho que el evangelio había sido predicado a toda criatura bajo el sol. Escribió Pablo. Cuando hubo el primer sitio a Jerusalén en el año 69 por Cestio Galo, entonces, cuando se retiró el ejército romano, escaparon de Jerusalén los cristianos. Así que Jesús había dicho que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, que no desciende, que esto, ahí está mismo.
escaparon. Cuando se produjo el segundo sitio, que entonces ponía el fin a la nación judía, que fue en el año 70, entonces ya no había ningún cristiano ahí. El profeta aquel que duró 7 años por las calles de Jerusalén diciendo y cavó, que significa la gloria se ha ido, enseñándole al pueblo que ya ellos habían perdido su privilegio como nación escogida de Dios, murió en el sitio, ese hombre. Pero murió haciendo la voluntad de Dios. Usted, como cristiano, también tiene que morir haciendo la voluntad de Dios. Usted ha sido llamado para predicarle al mundo este evangelio. Y muchas veces no se piensa así. Ahora voy al otro. Jesús dice que el evangelio sería predicado por testimonio. Testimonio, la primera aplicación está en que usted pueda probar con la Biblia lo que usted cree. Porque se han llevado a los tribunales muchísimos. Y tendrán que enfrentarse, dice en este mismo libro Maranata y en eventos de los últimos días, con las gentes que más piensan en el mundo para probar todo eso. Y también dice que los tribunales, los jueces no van a querer oír los argumentos porque saben que no tienen con qué rebatirlos para así condenar a los cristianos. Testimonio. Número 2. ¿Cómo se sabe que una persona es cristiana? ¿Por lo que predica o por lo que vive? Por lo que vive. Entonces ahí que se sabe que es cristiano. ¿Por qué le llamaron cristiano a los discípulos de Jesús? Porque no era que vivían una vida semejante a la de Jesús. Estaban en eso, por eso le llamaron cristianos. Entonces Jesús dice que vendrá el fin. Para aquella primera abominación desoladora del museo, versículo 15 de Mateo 24, tuvo su final en el año 70. Pero para nosotros el final no lo es. Porque cuando se termine de predicar el evangelio a toda nación, entonces viene el fin de la gracia. Cuando llega el fin de la gracia, presentado allá en el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 8, cuando el templo se llena de humo y nadie puede entrar, o sea, ya no hay mediación, Jesús sale y se viste su manto de justicia, entonces comienza a caer la plaga. En Mateo 24, 37, 39, Jesús había dicho que como fue en los días de Noé. Cuando Noé entró en el arca, el ángel del Señor cerró la puerta. Significa que la gracia había terminado. Noé había terminado de predicar. Dios le había dicho, entra tú y tu familia en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé duró 7 días allí para que viniese la destrucción. En Apocalipsis capítulo 16 entonces hay 7 plagas para venir la destrucción. Al final de la 6ª plaga Jesús va a venir. La 7ª plaga se da aquí en la tierra con Jesús cuando comienzan a hundirse las islas o montes, a derretirse. Entonces finalmente, pero tampoco ahí es cuando el hombre es destruido con fuego y azufre. Jesús viene a buscar a su pueblo. Esa es la realidad que está ahí. Hay que estudiar las escrituras, hay que vivir lo que dicen las escrituras y hay que enseñarle al mundo para que puedan escapar. ¿Por qué? Jesús dijo que si eso callaran, las piedras clamarían. ¿Ustedes están pensando en hacer eso? Tú no lo haces. Dios busca otra, pero tú te perdiste. Simplemente usted no es imprescindible. Usted es importante, pero no es imprescindible. Pero Dios quiere salvarlo. Y Dios salvará a aquel que se deje salvar. Aquel que obedece su voz. Por eso es que el Hijo de Dios se conoce porque obedece la voz de Él. Amén. Así que vamos a ver entonces lo que dice el Espíritu de Profecía con relación a la predicación. Voy con este libro, Servicio Cristiano. Yo tengo una cita aquí, no quiero traer el libro. Servicio Cristiano, página 55. Esa la pueden anotar. Página 55 dice, vi que los hijos de Dios aguardaban a que sucediese algún cambio y se apoderase de ellos algún poder compelente. Pero sufrirán una desilusión porque están equivocados. Deben actuar, deben echar mano del trabajo y clamar fervorosamente a Dios para obtener un conocimiento verdadero de sí mismo. Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacerlo despertar y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieran escuchar.
la mies de la tierra está casi madura. Así que lo que están esperando que el Señor haga una obra que lo lleve a trabajar, a predicar, se equivocaron. Usted tiene que actuar, usted tiene que pedir la bendición del Señor, usted tiene que despojarse de su carga de pecado y salir en el nombre del Señor. Ahora, yo le voy a decir algo más porque decimos salir, pero hay algunas cosas que no se toman en cuenta que son una necesidad. Voy a leerle aquí este libro. Se llama La Evangelización de las Ciudades. Este libro es muy importante también. ¿Y por qué evangelización de las ciudades? Vivimos en gran ciudad, ¿verdad? Una de las grandes ciudades del mundo. Pues vamos a ver. En la página la página 61, dice de esta manera. Voy a leer en el párrafo 2. Dice, la situación en todas las grandes ciudades debe ser estudiada. Le voy a repetir. La situación en todas las grandes ciudades debe ser estudiada a fin de que la verdad pueda llegar a todas las personas. En estas grandes ciudades hay muchas almas honestas que se sienten confundidas por los extraños derroteros que ha tomado la religión en el mundo. ¿Qué le parece? Ahora todo el que quiere cristiano, y usted lo ve mucho por arrancarle dinero de la mano a otro, y que gloria a Dios, y que aleluya, y que estamos en victoria, que Cristo, todo el que quiere cristiano, hasta el diablo hace cristiano por lo que veo. Sí, porque el conflicto de los siglos dice que de la situación que llegará al mundo, que pensará que el mismo Satanás se habrá convertido. Eso dice el conflicto de los siglos. Es porque Satanás ha cambiado su mente. Entonces, usted se pregunta, ¿cómo es que gente que diciendo que son cristianas están con eso? A cada rato un escándalo, que tal dirigente hizo eso, que no es dirigente de esta iglesia, o tantos homicidios, y que mató. No. ¿Ustedes recuerdan el caso de David Correa en el 93, más o menos por ahí? Lo que hizo. Tantos muertos ahí en Texas, ya. Tantos muertos. Y no están sirviendo a Dios. No es a Dios que están sirviendo. Aquí dice eso, pero dice que la situación de las grandes ciudades debe de estudiarse. ¿Cuál es el caso de esta ciudad donde vive usted, donde vivo yo? Que es lo que nos interesa. ¿Cómo podemos nosotros llegar hacia esa persona? ¿Qué se debe hacer para que se despierte el interés de una ciudad donde tienen que comer, donde tienen médico, donde hasta cierto punto no tienen necesidad de Dios? ¿Qué debe de hacer usted? Y eso es que hay que estudiarlo. El director, la directora misionera se para aquí y dicen esto. Casi siempre es tiempo perdido, porque no es así. La iglesia, y lo dice en el libro Servicio Cristiano, debe de reunirse para trazar planes para el avance de la obra. No es que uno se para aquí nada más, es la iglesia tiene que hablar. Por eso el manual de iglesia le habla de una junta misionera, y el director o el presidente de esa junta misionera es el director religioso. El pastor es miembro, pero quien dirige esa junta es el director misionero o de evangelismo personal, que es lo mismo, y deben de sentarse para eso, que cada cual comience bajo la dirección del Espíritu Santo a exponer cómo debemos hacer, cómo vamos a trazar, cuáles planes, qué estrategia para llegar a la gente a cierto lugar. La predicación debe ser los 7 días a la semana y no el sábado. La predicación debe ser de día y de noche, porque el que no puede oír de día puede de noche, y la mayoría de los miembros de la iglesia están libres de noche. Prefieren sentarse frente a un televisor. Le voy a seguir leyendo entonces. Evangelización de la ciudad. Oiga lo que dice aquí. Evangelización de la ciudad, página 94. Dice de esta manera, leo en el tercer párrafo. El Señor me ha presentado la obra que debe hacerse en nuestras ciudades. Los creyentes que hay en ellas pueden trabajar para Dios en el vecindario.
Si usted vive en un edificio, ¿cuál es el vecindario suyo? A todos los apartamentos del edificio. Ese es su vecindario. En el que yo vivo hay 132 apartamentos. Pues entonces, ese es mi vecindario. Sigue diciendo. Pueden trabajar para Dios en el vecindario de sus casas. Deben hacerlo en silencio y con humildad. ¿Por qué en silencio? En esta misma calle yo voy a un lugar y ahí hay que trabajar en silencio. Es un lugar donde ya se han bautizado gente, es un lugar, gente anciana. Y cuando ven mucho movimiento, ya quieren dar llamado al encargado para sacarlo. Gracias Señor, no nos ha pasado eso. Y gracias Señor, una de las personas que organiza ahí, que es el líder, va a las reuniones. El Señor sabe lo que hace. Entonces, hay que trabajar en silencio, porque cuando Satanás ve que le están arrebatando las almas, busca la forma de interrumpir la obra de Dios. Así que hay que ser astuto. ¿No dijo Jesús que seamos mansos como qué? Y astuto como la serpiente. Usted la ve calladita, pero eso es lo más peligroso que hay. Papá, se acerca a su presa y un pronto, ya ustedes saben. Y la fuerza que tiene ese animal cuando eso enreda. Asfixia, y después que asfixia, ya, entonces abrir su boca a desmandibularse porque se le pega la mandíbula y a tragar. Jesús no se equivocó en nada. Entonces, si usted vive en un lugar de lo que hay casa, su vecindario son las casas. Si es un edificio de apartamento, su vecindario es en el edificio. ¿Ve qué fácil es esto? Pero todavía no he completado. Vamos a usar algo que es lo que la iglesia no hace. Voy ahora a la página 59. Oiga bien. Página 59, evangelización en la ciudad. Mira el libro. Página 59. Oiga lo que dice aquí en el párrafo, los párrafos 5 y 6. Le voy a leer 5. Solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál es el método que dará éxito? Dice que solo o unos. Solo el método, ¿sí o no? Solo. Dice que no hay dos métodos ni tres, sino solo el método ¿de quién? De Cristo. Dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba compasión, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. ¿Recuerdan ustedes la pesca milagrosa? ¿Qué pasó? Jesús le dice, tire la red. Pedro le dice, maestro, hemos pasado toda la noche pescando y nada hemos conseguido. Pero en tu nombre, digo, en tu palabra, echaré la red. ¿Confió en Jesús, sí o no? Confió. Y cuando le echó, ¿qué pasó? Agarró tantos peces que las redes se rompían y hubo que pedir auxilio. ¿Jesús le hizo un bien o no? No era de la pesca que ellos vivían, era su sustento. Entonces Jesús, vamos a ayudarte con lo que tú vives. ¿Y cómo vieron a Jesús? Y después de la pesca, ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿No cayó a los pies de Jesús? Cuando usted le sirve a una persona, ¿no lo ve como un amigo? ¿No lo ve como un amigo? Cuando usted le está sirviendo a una persona, vaya a soltar una literatura a la persona sin usted conocerla, un poco lo que le hacen caso y se van. Pero sírvale, acérquesele, haga un esfuerzo personal, como dice aquí, acérquesele a que vea y comience a servirle y no le hable de Jesús. Y después que ya usted se lo ha quedado como amigo, entonces preséntele a Jesús y ahí se lo acepta, ¿o no? Ahí lo oye. Muchas veces no se va a bautizar, pero lo oye, porque ya usted le dio lo que esa persona necesitaba. Una persona en problema, usted va a hablarle de Biblia en sí. Ayúdele a resolver su problema. Si no tiene quien le friegue, vaya, ayúdele, sea hombre, sea mujer, no le importa. Y ahora sí que hay tantas cosas. Aunque hay muchas naciones donde la gente tiene de todo, pero le falta Jesús. Cuando se trata de un asunto, de una enfermedad terminal, el dinero no le sirve de nada. Cuando está sufriendo una decepción amorosa, o un hijo, una hija presa, lo que sea, o que está entregado a un vicio, el dinero no le sirve de nada. Pero cuando usted se le acerca a esa persona, muestra simpatía, o sea que se conduele con ella,
y quiere ayudarlo, esa persona entonces comienza a escucharle. Y así usted se lo va ganando. ¿Ven cómo funciona? Jesús no le sirvió a María Magdalena. ¿Cuántas veces no le sacó el demonio de encima? La Biblia dice en el libro de Marcos 7 veces. Eso hizo. Hay que saber cómo. Cuando estudiamos los diferentes tipos de evangelismo, ya eso es otra cosa. Pero Jesús hizo más milagros en su vida que predicar. Eso es lo que hacía Jesús. Estaba resolviendo, empeñado profundamente en resolver la necesidad del ser humano. Como iglesia, ¿cuántas veces usted se ha reunido a trazar planes usando el método de Cristo para llegar a la gente? ¿Cuántas veces? Y se lo digo a todos aquí. Si no lo usan, no tendrán mucho éxito. Tienen que reunirse. Hay gente que aquí necesita ayuda y en la calle hay mucha gente arrastrándose, que ya, bones como le decimos, gente en necesidad, que se pueden rescatar mucho de eso. La iglesia tiene que crear planes para llegar a ellos. En su vecindario donde usted está, amístese con la persona. Si usted ve que va con una funda, ayúdele. Ayúdele, que por ahí se lo va ganando. Usted no se da cuenta. Usted, su función es regar la semilla. Eso es lo que dice la Biblia. Quien hace germinar, quien hace crecer, es Dios. Solamente riegue la semilla. Vaya, porque todo tiene consecuencia. Usted verá que es así. Su hija estudia en un lugar y una vecina suya tiene su hija allá. Y usted le toca ir a buscarla, pues le dice, yo te la busco. Como salen juntos, yo te la busco. Todo eso va funcionando. Yo tengo un culto todos los viernes en mi casa. Y van diferentes personas y hay una familia. Pero que han escuchado el mensaje y siempre uno está sirviéndole. Y ya uno se lo ha ganado y van los sábados a la iglesia. Hermanos míos, se lo voy a repetir. Oiga bien, para que no se pierdan en esto. Página 61, evangelización en la ciudad. Digo 59, página 59, evangelización en la ciudad. Dice, solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba compasión, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. Dice el párrafo siguiente. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Esfuerzo personal. Estamos hablando personal. No estoy hablando de conferencia. No estoy hablando de predicar por las redes. Personal. Tú y yo. El evangelismo entre Jesús y Nicodemo no fue personal y privado. Jesús y la mujer samaritana no fue personal. Sí, y fue privado también. Y luego se convirtió en público cuando ella fue y testificó. ¿Ve cómo es? Es necesario, entonces dice, es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. ¿Saben los ojos? Es ahí en lo que tenemos que concentrarnos. Repito, si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Esos dos parrafitos, deben tenerlo aquí en la mente. Es así como funcionará. Y si eso se hace, ya el director misionero va a tener que salir. ¿Y qué es esto? Organice la gente. Si una persona puede trabajar 5 días a la semana, que trabaje los 5 días. Usted puede hacerlo.
Entonces siéntese a calcular y hable con Dios, arrodíllese entonces para ver todo lo que usted puede hacer para alcanzar en su vecindario, y ahí se va extendiendo, porque si se ganó una más en su vecindario, esa va a seguir buscando a otro. Eso fue lo que hicieron. En el caso del capítulo 1 de Juan, allí está Pedro, allí aparecen diferentes personajes y uno de ellos dice: hemos hallado al Mesías, salió a predicar. ¿Y qué dice Felipe? Eso es la realidad, hermano mío. Por eso yo le estoy leyendo esto. Cuando yo estaba pequeño, en los años 70, en Radio Televisión Dominicana había un programa que decía, una sesión, mejor dicho, los libros no muerden. ¿Y qué? Y una señora que yo iba a esa casa, porque en mi casa no había televisor. Y entonces ella me dijo: ¿sabes qué significa eso? Que hay que coger los libros y leerlos, porque ellos no te van a morder. Estos libros hay que cogerlos. Eso no muerde. La Biblia también no muerde. Mientras más conocimiento, más responsabilidad delante de Dios. Pero usted está más preparado para hacer la obra que Dios le dice. ¿Ve? Así que, hermanos míos, de evangelización podríamos hablar muchas cosas, los métodos de evangelización, etcétera. Todo eso. Porque esto es lo mío. Le puedo decir que puesto en la mano de Jesús tendremos éxito. Les voy a leer nuevamente en el último párrafo. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de la persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Fin de la cita. Así que eso es una necesidad en medio nuestro. San Mateo capítulo 24. Dice versículo 30, 29, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas señales tuvieron su primera aplicación, como nosotros sabemos, que no tengo que mencionarle fecha. Pero esas señales, dice el Espíritu de profecía, antes de que Jesús venga, se cumplirán nuevamente. Pero aquí dice que después de la tribulación, o sea que en medio de todo eso vendrá. Y dice versículo 32, 33. 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación de la que habla el versículo 34 tiene que ver con todos los del versículo 26 en adelante. Esa generación que vea esto que ya yo le leí, verá ver a Jesús. Versículo 32, 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de lo que hemos leído aquí, sí o no? Entonces Jesús ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Así que Jesús viene. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos entonces a dar el último pregón al mundo? A salir a predicar, no solamente hoy, porque la semana tiene 7 días. Pues que Dios le bendiga y guarde a todos.